Hola a todos y todas, yo soy Gaby Costilla y este espacio se llama La Historia Ruidosa, en la cual vamos a hablar de mis dos pasiones, la historia y la música, para la redundancia, ¿no? Bueno, vamos a charlar sobre cosas que nos hacen ruido o que nos hacen pensar, que podemos debatir, este, cuestiones de actualidad, ¿no? Que nos llama la actualidad y cómo la podemos analizar desde la historia, por ejemplo. Y en esta oportunidad vamos a empezar con lo sucedido de ayer, ¿no? El paro general convocado por la CGT, digamos la Confederación General de Trabajadores, que convocó a un paro un paro sin movilización. Pero siempre ha sido así. Pero para entender estas cuestiones tenemos que ver sobre los orígenes del movimiento obrero o, eh, o bien de los sindicatos, ¿no? El peso de los sindicatos que han tenido a lo largo de la historia. Pero como estos son una serie de videos cortitos para probar, este, lo vamos a hacer hasta los orígenes de la CGT, ¿no? Porque ha sido una organización que ha tenido peso durante el siglo XX. Bien, en esta oportunidad tenemos que hablar, bueno, qué pasó en Argentina o en la construcción del Estado argentino a fines del siglo XIX, ¿sí? Y cómo surgen los primeros movimientos sindicales. Bien, bueno, tenemos que hablar un poquito de la inmigración, ¿sí? Que llega a Argentina, nueva población después de acontecimientos dolorosos para nuestro país, como lo que se conoce como la conquista del desierto, la ocupación de tierras, por extranjeros, no por sus pobladores originarios, eh, capitales, crecimientos, creci- eh, desarrollo de la industria, de la organización, y se necesitaban manos para trabajar. Y en esta oportunidad, bueno, se aprovecha la llegada de de nuevas poblaciones, de otras poblaciones de otros orígenes, principalmente de origen español e italiano, ¿sí? Eh, bien, ¿qué pasaba allí, no? No tenían los derechos que conocemos hoy en estos momentos, como, bueno, la jornada de 8 horas, no se conocían la ley de accidente de trabajo, no había una regulación con respecto al trabajo de mujeres y niños, eh, sí, que justamente se van a empezar a concretar en este periodo, ¿sí? Y más que nada, bueno, digamos, en medio de gobiernos conservadores y gobiernos radicales, ¿no? Esto es antes del golpe de Estado de 1930. Bueno, vamos a encontrarnos con las primeras conquistas gracias a las luchas de los trabajadores, ¿no? Digamos, no desde la cúpula, sino desde las bases, ¿no? Que esto es importante destacar. Pero bueno, primero llegaron como asociaciones de ayuda mutua, ¿no? Esas asociaciones de ayuda mutua es, bueno, ponemos un fondito a cada trabajador y cuando alguno necesite, se recurre a ese fondo, ¿no? Ya sea por enfermedad, accidente o lo que fuera, o la ayuda hacia el familiar de ese trabajador. Luego empezaron a surgir sociedades de asistencia y finalmente las huelgas. Esto no va a salir, digamos, estas protestas no salen sin la respuesta de patronales o sin la intervención del Estado. Pero antes de contarles esto, bueno, les pido que se suscriban al canal y que, bueno, pongan me gusta al video y que también opinen si están de acuerdo o no están de acuerdo o qué quieren aportar. Bueno, les contaba esto de la sociedad de que, bueno, cuál fue la respuesta, ¿no? Digamos, de los sectores de poder económico y estatal. Eh, que bueno, represión, cierre de locales. Recordemos que las primeras sociedades o los primeros sindicatos van a tener un origen, ya sea, bueno, todavía acá no entra el peronismo ni a palos, eh, socialistas, sindicalistas, anarquistas, ¿sí?
En el medio van a haber congresos de acá, de allá, todo marcado por la agenda, digamos, europea, ¿no? Recordemos que así como vienen los inmigrantes de sus países, con sus costumbres, con su forma de vida, también algunos vienen con la mentalidad de lucha obrera, ¿sí? Y con también tradiciones sindicales que no existían acá, ¿sí? Y así van surgiendo algunas de estas organizaciones antes de la CGT, bueno, llámese FORA, perdón, antes de la FORA era la FOA, ¿no? Que es la Federación Obrera Argentina, la UGT, la, digamos, la Unidad General de Trabajadores, no es unidad, sí, Unión, perdón, Unión General, y digamos que son de origen anarquista, socialista, ¿no? Como para mencionarles algunas. También la CORA, ¿sí? La CORA, la Confederación Obrera Regional Argentina, también un socialismo más combativo, ¿sí? Presten atención a esto, que también estas diferencias en el socialismo van a generar la división entre un socialismo más desde desde unas bases más, bueno, peleamos desde la base del Estado, ¿sí? A través del Congreso, y después va a haber un socialismo que va a estar más representado, o que después va a ser parte de lo que se conoce como el Partido Comunista, decir no, acá los derechos de los trabajadores se pelea desde la base del sindicato, no confiamos en el poder en lo absoluto, ¿sí? Esto es una explicación breve. Pero bueno, volviendo a la respuesta del Estado, bueno, esto no va a lograrse sin represión, sin cierre de las seccionales, porque bueno, todavía no existía lo que se conoce, bueno, todavía no tenían un poder fuerte, no existía personería jurídica en ese momento, y también, bueno, han hecho el uso de leyes como la ley de residencia. Sí, la ley de residencia, la ley de defensa social de 1910, justamente en el contexto de la celebración del centenario, que propiciaba que los inmigrantes vuelvan a sus países, ¿no? Digamos, aquellos trabajadores que se los encontraron en alguna marcha o lo que fuere, bueno, se les organizaba el retorno a sus países de origen. Bueno, estamos hablando de que cómo fueron reaccionando los gobiernos justamente de corte conservador, ¿sí? Pero bueno, con la llegada de Irigoyen empieza a haber una perspectiva más negociadora, ¿sí? Bueno, recordemos que ya entramos en la etapa de democratización, de que todos podían votar, por lo menos del voto universal. Pero bueno, Irigoyen negociaba según quienes, no siempre fue con todo, no siempre fue muy abierto a todos los sindicatos. Con los que sí hubo alguna respuesta fue con los que paraban el transporte, ¿sí? Marítimos y ferroviarios, porque eran los que movilizaban la economía del país, no así con otros. Durante el primer gobierno de Irigoyen, lamentablemente tenemos que contar con otros con acontecimientos en el cual los trabajadores vivieron violencia, ya sea en la semana trágica de 1919, ¿sí? En los talleres Bacena, en lo sucedido en la Patagonia con los trabajadores rurales, en 1921, en el cual intervienen las fuerzas militares, y también tenemos que incluir el surgimiento de aquellas agrupaciones que defienden los derechos de las patronales, ¿no? A través de rompehuelgas o infiltrándose dentro de las huelgas. Esto no, analicemos eso también, que después podemos hacer un video sobre, bueno, los orígenes de estas organizaciones, ¿no? De niñatos quizás, jovencitos de cierta clase social que están alejados de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, y bueno, lo hacen desde un lugar de privilegio de clases, y lo que hacen es
bueno, romper con esos derechos. Eh, pero bueno, es un vaivén. Siempre está entre la negociación y la represión. Esto se va a caracterizar el primer gobierno de Irigoyen. Aún así se hayan conseguido algunos derechos, ¿no? Y a pesar de haber atravesado quizás un momento de estabilidad económica en el gobierno de Alvear, digamos, más abierto políticamente, no así ha resultado con los gobiernos de Irigoyen, ¿sí? Pero bueno, un golpe de estado en el cual derrocan a Hipólito Yrigoyen en 1930, pero también acompañado por en un contexto internacional que no ayuda, o influye mejor dicho, crisis del 29, crisis mundial, como siempre Argentina y otros países que nos dedicamos a la exportación de materias primas, siempre somos los más afectados todavía. Después vamos a desarrollar esto, pero bueno, tengo que tratar de que esto me dure 15 minutos. Bueno, nada, en este contexto en este duro contexto de crisis económica y de un gobierno militar, bueno, los sindicatos entienden de que necesitan una cierta unidad, ¿sí? Por lo que va a dar origen a lo que va a ser la CGT. ¿Sí? La CGT también no va a ser un movimiento muy uniforme porque tenemos por un lado, va a estar dividida, ¿sí? Los primeros tiempos, y va a ser una constante a lo largo de la historia argentina, ¿no? De dividiéndose, uniéndose, dividiéndose, uniéndose. Según el gobierno van a haber tendencias más conciliadoras con el gobierno de turno y quizás ya está más confrontacionistas. ¿Qué lección nos deja esto? Bueno, hay muchas cosas, hay mucha tela para cortar con respecto al tema de la CGT. Sí, siempre el paro, independientemente cómo esté organizado, siempre va a generar agenda, va a generar discusión y nunca nos vamos a poner de acuerdo si esto es lo mejor o lo peor. El paro ha sido una respuesta a los reclamos de miles y miles de trabajadores y trabajadoras, pero bueno, tiene que volver a tener ese peso. Sí, lamentablemente, bueno, el día de hoy no, o lo que ha sucedido ayer, bueno, se ha visto que no existe una conciliación o decir, bueno, volver al tiempo y decir, bueno, vamos a acordar algo, es imposible. Siempre van en contra del trabajador en este contexto, pero bueno, años anteriores o décadas anteriores o en la primera mitad, bueno, se empieza a notar una CGT más participacionista en favor de los derechos de los trabajadores, a pesar de tener sus diferencias, por lo menos en sus orígenes, ¿sí? Si les gustó el video, por favor pónganle me gusta, y si no les gustó también pónganle me gusta. Opinen, agreguen, aporten, seguramente esperemos que salgan más videos de esto en el cual nosotros podemos discutir y hablar, y bueno, y esto lo tengo que hacer cortito. Y esto ha sido un resumen del resumen de los orígenes del sindicalismo antes de la aparición de la CGT. Bueno, nos veremos en otra oportunidad, esperemos la semana que viene o hacemos un pequeño videito antes. Así que bueno, nos vemos y bueno, nada, muchas gracias por todo, chicos y chicas y chicos, pero vamos a cerrar acá. Gracias.